El doctor José María Soberanes Díez es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Profesor de materias relacionadas con el derecho constitucional, tanto a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades del país. Ha publicado una variedad de artículos en revistas especializadas y es autor de los libros Teoría General del Proceso, Perspectiva Constitucional, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, la igualdad y la desigualdad jurídica, el derecho a la educación en México, análisis formal de las reformas constitucionales y los conflictos entre órganos constitucionales y el Poder Judicial de la Federación. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia. Es profesor investigador de la Universidad Panamericana y abogado consultor en Derecho Constitucional. Actualmente es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. También ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, indexadas, tanto en nuestra República Mexicana como internacionales. Destacan sus colaboraciones en la prestigiada revista Cuestiones Constitucionales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, le hemos publicado sus participaciones en nuestros libros colectivos que hemos publicado en Tirano Blanc. Por todo ello, pues recibámoslo con un fuerte aplauso y siempre expresándole nuestro respeto, nuestra gratitud y admiración de siempre por ese generoso apoyo que nos ha brindado en la realización de estas actividades académicas. El doctor José María Soberanes Díez, este día va a tratar el tema de la división de poderes a la división de lógicas políticas, la ruptura epistemológica del modelo judicial en 2024. Adelante, sea bienvenido, doctor José María Soberanes Díez. Muchas gracias, muy querido y admirado doctor Rafael Sánchez Vázquez. Le agradezco mucho la presentación, la invitación para poder platicar esta mañana con todas y todos los presentes. Se ha dicho tantas veces que el poder tiende a concentrarse, que hemos terminado por asumir que dividirlo es suficiente para contenerlo. La teoría de la división de poderes nació como una estrategia frente a la tendencia natural del poder a expandirse. Montesquieu vio en la separación de funciones un modo en que cada poder detuviera al otro, pero lo que en el siglo XVIII fue una intuición, hoy necesita, me parece, una revisión conceptual. La división de poderes ya no puede entenderse solo como una separación de funciones o de órganos. En los hechos, esta descripción se ha vuelto insuficiente. Las constituciones siguen repartiendo la tríada clásica, pero la realidad política ha cambiado. Los partidos, la comunicación, los órganos autónomos, las cortes constitucionales y los gobiernos digitales han alterado el mapa del poder. El viejo equilibrio entre ejecutivo, legislativo y judicial se ha transformado en una red mucho más compleja en la que los límites ya no solo son orgánicos, sino también culturales, cognitivos y temporales. Por eso propongo que más que pensar en una división de funciones, lo que hoy debería existir es una división de lógicas políticas. Esa es, creo, la nueva frontera del constitucionalismo contemporáneo. El modelo clásico se basaba en tres supuestos: en que los poderes son distintos, en que sus intereses son opuestos y que su equilibrio aseguraba la libertad. Pero ninguno de estos supuestos se cumple del todo en la política moderna.
Primero, porque los poderes ya no son distintos. En los sistemas actuales, el Ejecutivo y el Legislativo suelen compartir una misma mayoría partidista. Las fronteras se desdibujan. El control político se vuelve mera formalidad cuando las cámaras reproducen instrucciones del Ejecutivo. Montesquieu imaginó un equilibrio entre cuerpos que representaban intereses diversos, pero hoy el sistema de partidos ha sustituido la separación institucional por una separación de bloques políticos. Lo que existe ya no es tanto una división de poderes como una división de partidos. Segundo, porque los intereses tampoco son necesariamente opuestos. La dinámica del gobierno moderno tiende a la cooperación, no al conflicto. Los partidos buscan eficacia, resultados, continuidad. La teoría de los contrapesos, en cambio, se basaba en la sospecha. Para que el poder no abuse del poder, es necesario que el poder detenga al poder, decía Montesquieu. Pero ¿quién detiene a un poder que se expresa con una sola voz compartida por Ejecutivo y el Legislativo? Y tercero, porque la libertad ya no depende del equilibrio mecánico, sino de la pluralidad de racionalidades políticas del sistema. Lo que garantiza la libertad no solo es la dispersión del poder, sino la diversidad de sus fundamentos. Si queremos entender cómo se equilibra el poder hoy, hay que pasar de la división orgánica a la división de lógicas. Los poderes tradicionalmente electos en un modelo presidencial, pues en estos casos el Ejecutivo y el Legislativo, responden a una lógica de voluntad, de una voluntad popular. Su legitimidad viene del voto, de la mayoría, de la representación. Son poderes que actúan con la energía de la elección, que encarnan la decisión colectiva, la urgencia del presente y la necesidad de responder a la opinión pública. El Poder Judicial, en cambio, tradicionalmente ha respondido a una lógica distinta, la lógica de la razón. Su legitimidad no está en el origen, sino en el ejercicio. No proviene del número de votos, sino en la solidez de sus argumentos. Es un poder que encarna la lentitud, la deliberación, la contramayoría. Si seguimos esta línea, el constitucionalismo moderno no se defiende solo por repartir funciones, sino por preservar distintas lógicas de legitimación. En concreto son tres: una lógica democrática, la de la voluntad; una lógica jurídica, la de la razón; y una lógica técnica, la del conocimiento, que es la que anima a los órganos autónomos contemporáneos. El problema es que en los últimos años esta división se ha erosionado. Por un lado, los poderes públicos buscan someter al judicial en nombre de la democracia. ¿Por qué decidirán los jueces lo que le corresponde al pueblo?, se preguntan retóricamente en el discurso populista. Pero esta pregunta confunde legitimidad con sabiduría. Que un poder sea electo no lo vuelve omnisciente. La justicia no se mide en votos. Por otro lado, el propio Poder Judicial ha contribuido a desdibujar la frontera. A veces invade la esfera política con decisiones que sustituyen al legislador o contradicen la política pública. Cuando la lógica deliberativa se convierte en lógica del gobierno, también se distorsiona este equilibrio. No hay una solución simple porque se trata de una tensión constitutiva. La democracia necesita límites racionales, pero la razón también necesita legitimidad democrática. Esa tensión no debe resolverse, debe mantenerse viva. En América Latina, la división de lógicas enfrenta una dificultad adicional: la fusión entre los poderes políticos. El presidencialismo concentrado, los congresos dóciles y la debilidad institucional hacen que la separación de funciones sea más formal que real. En México, por ejemplo, el Congreso no es contrapeso del Ejecutivo cuando hay mayoría. Las decisiones relevantes como reformas constitucionales, nombramientos, presupuestos, se negocian dentro del partido, no entre los poderes. Eso dejaba al Poder Judicial y a los órganos constitucionales como los únicos espacios de autonomía, los últimos vestigios de una lógica distinta. Eran instituciones que no dependían de la aprobación popular inmediata y precisamente por eso podían sostener decisiones impopulares pero necesarias. Representaban la permanencia de la razón frente a la fugacidad de la voluntad.
Sin embargo, la reforma del año pasado que establece la elección popular de jueces pone en riesgo esta diversidad de lógicas. No se trata de que un partido pueda imponer a quienes resulten electos, eso ya lo vimos, sino de algo más profundo, de que todas las instituciones comiencen a operar bajo la misma lógica de la mayoría. Cuando el Poder Judicial entra en el circuito electoral, adopta inevitablemente incentivos del poder público, campañas, lealtades, clientelas, discursos de popularidad. Lo que antes era una legitimidad en el ejercicio, basada en la argumentación y en la imparcialidad, se transforma en una legitimidad de origen idéntica de los poderes electos. Así, el sistema pierde su pluralidad interna. Ya no hay diálogo entre lógicas distintas, sino una sola racionalidad que se replica en todos los órganos. Esta reforma corre el riesgo de volver todo igual, no solo por uniformidad ideológica, sino por homogeneidad institucional. Si todos los poderes dependen del voto popular, todos responderán a la misma temporalidad, a los mismos incentivos, a las mismas presiones. La política se convierte en el único idioma del Estado. Aquí, me parece, es donde entra la noción de ingeniería constitucional, entendida no como un simple reparto de competencias, sino como un diseño de lógicas institucionales. Un buen diseño constitucional no consiste en multiplicar órganos, sino en asegurar que cada órgano conserve una racionalidad distinta, que el Congreso decida con base en representación, que el Ejecutivo actúe con base en la eficacia y que los jueces argumenten con base en la razón y que los órganos técnicos decidan con base en la evidencia. La ingeniería constitucional, entonces, se parece a la ingeniería estructural. No se trata de tener más piezas, sino de combinarlas bien. Ninguna construcción sólida se sostiene si está hecha de un solo material. Una casa toda de cristal se rompería. Una que fuera toda totalmente hecha de acero sería inhabitable. Una toda de concreto se volvería inflexible. La estabilidad proviene justamente de la diversidad de materiales, de la manera en que cada uno cumple con su función en el equilibrio de los demás. Así ocurre también con el Estado. Cuando todas las instituciones están hechas de la misma lógica, la política, la electoral, la coyuntural, el sistema se vuelve frágil. Puede parecer uniforme, pero en realidad es estructuralmente vulnerable. Falta la flexibilidad, el debate, la resistencia de la razón, la amortiguación de la técnica. Podríamos pensarlo también como un circuito eléctrico. Si todo conduce a la misma corriente, el sistema se sobrecalienta y termina por fundirse. La función del constitucionalismo es precisamente introducir resistencias, alternancias, materiales distintos que absorban la tensión. El desafío actual es que el poder político ha aprendido a imitar a los es que que el poder político ha aprendido a imitar los lenguajes de otros poderes. Los gobiernos legislan por decreto, los congresos administran recursos, los tribunales elaboran políticas públicas y los órganos técnicos se politizan. Esta mezcla puede parecer colaboración, pero en el fondo implica pérdida de la identidad institucional. El Estado constitucional se sostiene no porque todos hagan todo, sino porque cada uno actúa de acuerdo con su propia lógica y su propio material. La fortaleza de la Constitución depende, como en toda estructura bien diseñada, de que la diferencia no se elimine, sino que se organice. En la tradición liberal, la libertad dependía de que el poder se dividiera. En la tradición democrática dependía de que el pueblo gobernara. En la tradición constitucional contemporánea depende de que las distintas lógicas del poder convivan sin confundirse. La división de poderes, entendida así, no es una cuestión de organigramas, sino de epistemologías, que cada poder conoce y decide desde un punto de vista distinto. Su separación no es espacial, sino mental. El gran riesgo en nuestro tiempo no es que un poder invada al otro, sino que todos piensen igual, que la lógica de la mayoría se imponga sobre la lógica de la razón, que el cálculo político sustituya la argumentación jurídica, que la temporalidad electoral devore la deliberación institucional. Mantener separadas las lógicas del poder es, en última instancia, mantener viva la posibilidad del juicio, de la discrepancia y del límite. Por eso,
Más que defender la existencia de diversos órganos, deberíamos defender la diversidad de lógicas que la sustentan. Solo así la Constitución seguirá siendo lo que siempre fue, no un muro de separación, sino un espacio de diálogo entre distintas formas de entender el poder. O dicho en una sola frase, la libertad no depende de que de los poderes estén divididos, sino de que sus lógicas no se confundan. Muchas gracias. Pues agradecemos la participación del doctor José María Soberanes Díez, que ha sido una excelente ponencia en este encuentro académico internacional, nacional de las rupturas epistemológicas de los sistemas jurídicos y de sus instituciones. Pues solo me resta expresarle, doctor José María Soberanes Díez, como siempre, mis respetos, mi afecto, admiración y agradecimiento de siempre. Muchas gracias y recibo un fuerte abrazo. Así es.